¿Te acuerdas, Laura, cuando hablamos de los barrios de Geisha, lo que dijimos? Sí, que parecía mentira que no hubiéramos hecho un episodio antes. Pues exactamente. Y hay otro tema del que todavía no hemos hablado y que me parece terrible, ¿no? Sobre todo para una parte de japonismo, los museos de trenes. ¿Cierto? Pues venga, va. Cierra puertas, que empezamos. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno. Por fin un episodio Fun with Trains a tope. Yo tengo que decir que me siento muy enfadado ahora mismo porque hay algo, o sea, aquí hay, no sé, algún tipo de censura con el Fun with Trains. Censura. No te quejes, que le vamos a dedicar todo este episodio, todo este Japón a fondo, a, los 3 museos, ¿no?, de trenes más destacados, que recuérdanos dónde están, Luis, por aquellos que no lo sabemos muy bien. Yo sí me lo sé. ¿Tú sí No te me lo sabes, no me seguro? mires de esta manera, que yo sí me lo sé. Bueno, pues en principio los 3 principales museos de trenes son los 3 que gestionan diversas compañías de JR y están en Kioto, gestionado por JR West, están en Saitama, gestionado por JR East, y está en Nagoya, el de JR Central o JR Tokai. Vamos, ya veis, Kioto muy cerquita de Tokio y luego Nagoya, así que se puede llegar fácilmente. Bueno, en un itinerario de estos que decimos a veces en japonismo, ¿no? Itinerario básico por Japón, haciendo un poquito Los algo puedes distinto. visitar ¿no? los 3 en el Los mismo visitas viaje. los 3 en el mismo viaje. Luego también hay muchos museos más pequeñitos, tanto ferroviarios como de metro, de compañías también específicas. Se están animando muchas pequeñas, no tan pequeñas, ¿no?, compañías privadas a también Exacto. hacer sus propios museos, ¿no? Bueno, También podríamos es hablar algo un que poco se de nota ello. también en parte por la pasión que tienen los japoneses por el mundo del tren y por la cantidad de trenes nuevos que las compañías van sacando. Y llega un momento, claro, en el que esos trenes que se van quedando antiguos, dices, ¿qué hago con ellos? ¿No? Puedes llevarlos todos al desguace, Y la adiós, muy mayoría buenas. acaban en el desguace, evidentemente, pero algunos de esos trenes clásicos, sobre todo que en el caso japonés, han supuesto un cambio muy grande en la manera en la que los japoneses hacen turismo doméstico por ciertas zonas del país, pues dices, es que es una pena, ¿no?, de destruir todo este Es patrimonio, al final. cultural Es patrimonio del histórico país. en Es muchos patrimonio, casos exacto, también, patrimonio porque, industrial. claro, patrimonio, sí. Bueno, el tema es que nosotros hemos visitado otros museos de trenes en otras partes del mundo, por ejemplo en Madrid o también en Bath, ¿no?, en Exacto. Inglaterra. Y he de decir que, En el de, York. el de Bath, en York, eso, no en Bath, perdón, en York. El de York está también, me gustó Y el mucho. de York tiene un Shinkansen, además. Sí, Es el sí, único sí, que sí, tiene un sí. Shinkansen fuera de Japón. Pero quizá los museos de trenes japoneses, que los japoneses saben hacer museos de trenes, porque ya no es solo la exhibición, ¿no?, la exposición de diferentes coches, diferentes Sí. trenes, ¿no?, también máquinas y demás, sino que también hay muchísimas exposiciones prácticas, por ejemplo, ¿no?, de cómo... Están muy pensados para que disfruten niños y mayores. Sí, porque realmente puedes el tren- aprender de todo, ¿no? Desde cómo funcionan los pantógrafos o no sé qué, o el sistema de abrir puertas. O, Totalmente. ¿no? También Tienes aparte de... simuladores, por Eso ejemplo, pero tienes también un montón de zonas donde en algunos casos pues puedes aprender cómo funcionan los raíles y las ruedas, ¿no? Es cómo enganchan las ruedas para circular por raíles con diferentes formas de ruedas para que tú mismo compruebes lo eficiente que es, ¿no?, de cara Eso a evitar es. un descarrilamiento y a funcionar a cierta velocidad. Entonces, están muy pensados para que los niños aprendan más sobre tecnología básica ferroviaria, pero también para que los adultos puedan jugar un poco como si fueran incluso pues conductores de tren o los responsables del servicio dentro del tren, ¿no? De hecho, a veces escuchas a gente decir los nombres de las paradas exactamente igual como lo dicen en los trenes. Mamonaku, Kyoto desu.
Más o menos. No me ha salido muy bien. También es porque estoy resfriada. Estás resfriada. Y claro, entonces no sale la voz igual. Y luego también hay que decir que en muchos de estos museos, además, pues tienes cafetería o cafeterías donde se puede comer diferentes cosas, pero en muchos casos oventos ferroviarios, que son estas cajas de Los comida. equiven. Exacto, los equiven, estas cajas de comida preparada, que en el caso de los museos pues vienen con cajas con motivos ferroviarios, que siempre muchas veces a la gente le gusta y tienes Y además, y además, aparte de la tienda, que ya te veo venir, Claro, porque hay que tú eres gastar el que dinerito. tú vas a comprar media tienda y la otra media se la vas a hacer comprar a Eric y así lo Exacto. compras todo. Básicamente. Hablando de los restaurantes, en muchos de ellos lo que tienen también son coches. Por ejemplo, en la parte exterior, en los que tú puedes comprar ese equiven, ¿no? Eso es. Ese ovento para llevar, ¿no? Esa comida para llevar, y te vas a esos coches que están pues están abiertos y te sientas en el interior de esos coches de tren reales a comer, ¿no? A tomarte tu equiven, tu Exacto. evento, como si estuvieras en un tren Sí, la única en diferencia es funcionamiento es normal. que ese tren no se mueve. A mí eso me encanta. La verdad he de decir que es una de mis cosas favoritas y es lo más tonto del mundo. Bueno, pero es que en Pero es Japón, una de mis exacto, cosas es que en favoritas. Japón se lleva mucho, ¿no? Y es una tradición ya desde hace tiempo el hecho de comer un ekiben, ¿no? Esta caja de comida preparada específica, pues de la ciudad donde hayas subido al tren, y te lo comes en un tren, pues de medio largo recorrido. Entonces, claro, en un museo de estos de trenes, tener un coche comedor, por así decirlo, donde puedes sentarte en un asiento normal y corriente y comer como si estuvieras en marcha, realmente a la gente le encanta. Bueno, empezamos con el Museo de Kioto, Venga, sí, por que ejemplo. Yo creo nos que es de liamos. los... Bueno, quizá el último que vimos de los tres ya no lo recuerdo, porque Bueno, es que de los tres que hemos dicho hace es el más nuevo. 85 años que viajamos a Japón, Sí. pongo el gif ese de la señora mayor del Titanic para hablar de eso. Pero sí, es que es el más nuevo de los tres Eso grandes. Es el Kyoto Tetsudo Hakubutsukan, ¿no? El Museo Ferroviario de Kioto, y de hecho es el mayor, ¿no? En extensión, museo de trenes de Japón. Efectivamente, abrió en 2016, son 31.000 metros cuadrados y, como dices, es el más grande de Japón, aunque está construido sobre algo que ya existía, un museo de trenes, de locomotoras de vapor. De Umekoji, eso es. Súper interesante, pero que pillaba un poco, no demasiado lejos de la estación, pero un poco a desmano, alejado al menos de los principales núcleos de interés turístico de Kioto. Bueno, y también yo creo que había quedado un poco como, no abandonado, pero relegado un poco. A lo mejor solo iban pues los japoneses con Iban los niños muy más frikis y tal, ¿no? Porque aunque gustan mucho las locomotoras de vapor, ¿no? Y tenías la rotonda donde giran las locomotoras de vapor y demás, pero tenía poca cosa más, ¿no? Entonces, claro, el usar esa parte para integrarla dentro de un nuevo museo, hacer Mucho un nuevo mayor. desarrollo en toda esa zona, ¿no? Pues le ha dado una nueva vida a esa parte de Kioto, y claro, pues además hay una estación nueva de tren, con lo cual se llega fácilmente desde Yo creo que ha sido un acierto absoluto. desde la estación de Kioto, Sí. también ya no solo los autobuses y demás, y la verdad es que es un acierto porque siempre está Para mí sí, porque muy lleno de además gente. es darle nuevo aire a ese antiguo museo de locomotoras de vapor. También por lo que sé, si no recuerdo mal, en este museo hay material donado por el antiguo Museo de Transporte Moderno de Osaka. Exacto, había un museo en Osaka que cerró en 2014 justo para que no se pisaran mucho en el museo que se iba a abrir en Kioto. Kioto, ¿no? En total se exponen unos 53 vehículos, aunque bueno, esto puede ir cambiando con los años porque Puede ir cambiando, pero lo hay cierto... algunos que siempre están, pero luego sí, hay pero me algunos refiero que otros... al final el tamaño es el que es. Y aunque Eso puedes añadir cosas en los espacios exteriores, normalmente también está todo ya muy pensado y es complicado añadir más coches. Puedes cambiar unos por otros, pero... Eso es. Pero O sea, lo de añadir más es complicado porque o añades una nueva ala más, como se ha hecho, por ejemplo, en el Museo de Saitama, del que luego hablamos, pero bueno, tiene su complicación. sí, claro, porque el espacio al final es tal cual, ¿no? Es el que es. Lo interesante de este museo del ferrocarril o museo de trenes de Kioto es que, claro, tenemos desde esas antiguas locomotoras de vapor, ¿no? Hasta coches muy modernos y de hecho hasta del propio Bueno, Shinkansen. nada más entrar, por ejemplo, te encuentras 3 coches de un Serie 0, que es el Shinkansen original,
Bueno, de todas maneras, antes de empezar a hablar ahí del Shinkansen y demás, que sé que te animas, ¿te parece si hablamos primero un poquito del antiguo museo este de locomotoras de vapor Vale, de Umekoji venga. y luego ya empiezas a destacar de todo el material que hay, de todo lo que hay en el museo, que destacamos, que Venga, vale, recordamos y venga, que habla de las recomendamos? locomotoras. Bueno, no. Bueno, como decías, este nuevo museo, ¿no?, ocupa parte del espacio que hasta 2015 ocupaba el antiguo museo de las locomotoras de vapor de Umekoji. Que la verdad es que nosotros habíamos pasado por fuera, recuerdo, en alguna ocasión, pero nunca habíamos entrado. Es curioso, como que no te llamaba quizá tanto la atención, ¿no? No, Por y cómo fíjate estaba que es uno de montado. los lugares de Japón de mayor historia ferroviaria, porque pocos sitios, yo diría que ninguno, tiene una colección de locomotoras de vapor desde el principio de la introducción del ferrocarril en el país, cuando las locomotoras se importaban pues de Estados Unidos, de Alemania, cosas así, a cuando se empezaron a fabricar, ¿no?, de forma nativa, por así decirlo, en el propio país, hasta casi pues las últimas que dieron servicio en las líneas japonesas. Es que fíjate que la propia zona de Umekoji, el barrio, ¿no?, de Umekoji, es un barrio, ¡ay, madre mía, cómo estoy hoy! Un barrio de gran importancia. Sí, Dentro de vas soltando las vocales y las vas poniendo al azar. A ver, bastante es que estoy pudiendo hablar. De vez en cuando me sale algún gallo y tal, pero he estado días de que casi ni voz tenía, ¿eh? Bueno, repito. El barrio de Umekoji es un barrio, pues eso, con mucha importancia histórica dentro de los ferrocarriles, ¿no? Porque en 1914 se construyó aquí un depósito de locomotoras de vapor, ¿no?, que es justamente ese edificio semicircular que todavía podemos ver hoy en esta visita al nuevo Museo de Trenes de Kioto, ¿no? Y luego, durante los años siguientes, el barrio fue ganando en importancia dentro de esta historia de los ferrocarriles japoneses, y por aquí llegaron a pasar 87 locomotoras de las líneas Tokaido y Sanyo convencionales. Bueno, claro, porque no había todavía No, el bueno, ya lo Shinkansen. sé, pero déjame que yo lo explico. Sí, lo que así. pasa es que, claro, cuando se electrifican las líneas japonesas y empiezan a surgir también las locomotoras diésel, pues el tema de las locomotoras de vapor pues va desapareciendo, ¿no? Y entonces toda esta zona de Umekoji pues va perdiendo importancia. Bueno, de hecho aguantaron hasta 1971, que se retiraron definitivamente ya las últimas que todavía circulaban Eso es. por la línea Sanin, ¿no?, por ejemplo. Y de hecho, bueno, pues un año después, en 1972, para celebrar el centenario precisamente de los ferrocarriles en Japón, se inauguró el Museo de las Locomotoras de Vapor de Umekoji. Pues fíjate qué clasicazo, ¿no? Con 1972. exacto, con 17 locomotoras, ni más ni menos, ¿eh? Luego, claro, hubo la privatización, ¿no?, de JNR, se dividió en diferentes compañías regionales y en Bueno, pasó 1987... la gestión a manos de J.R. West, que Eso es la que que gestiona esa los zona trenes en esta zona de J.R. de Japón, ¿eh? Pero vamos, ¿qué es eso? Es un museo que llevaba muchos años funcionando, uno de los museos de trenes más clásicos de Japón, pero entre que estaba un poco retirado de por donde los turistas suelen viajar en Kioto y que solo tenía locomotoras de vapor, Y yo creo que no se le había dado se había quedado un poco marketing o publicidad No, quizá no hacia mucho. afuera, pensando... También piensa de todas maneras que era difícil darle ese marketing, porque es verdad que a los japoneses les gustan mucho todo tipo de trenes, pero claro, empiezas a hacer museos donde tienes trenes más modernos, donde, ya no solo Shinkansen me refiero, ¿no?, pero trenes incluso modernos, eléctricos, Sí, que han sí. supuesto también cambios muy grandes en cómo los japoneses hacen el commute, ¿no? Cómo van de sus residencias a los trabajos y esto. Y claro, esos museos entraban mucho más por el ojo que un museo únicamente de locomotoras de vapor, porque al final, dices, las tienes todas expuestas ahí. Son todas diferentes, evidentemente, pero salvo que tengas a veces un conocimiento un poco más exhaustivo, puede parecer que vistas todas. Bueno, en realidad sí. Luego te lees el artículo de japonismo y, oye, ahí están todas explicadas. Están todas ¿no? Pero hasta explicadas. de algunas ni siquiera tenemos mucha más información que el nombre, ¿no? Básicamente, qué locomotora es. Porque es lo que tú dices, al final es muy, muy parecido. Sí, bueno, pues cambia el número de ejes que tenían, pero al final no dejan de ser eso, locomotoras de vapor, ¿no? Algunas más potentes que otras, pero bueno, pues ya está. Así que, bueno, interesante que en 2012 fue cuando J.R. West, ¿no?, anunció
que querían ampliar ese espacio y modernizar de alguna manera el antiguo museo de las locomotoras de vapor de Omekoji, y de ahí salió en 2016 este nuevo museo ferroviario de Kioto, ¿no? Que Lo que tiene pasa esta es que plataforma está giratorio, muy el bien pensado depósito. porque, claro, se utiliza una de las locomotoras para hacer un pequeño viajecito muy corto en un tren de estos, una especie de Toroko que les gusta a los japoneses, es decir, con coches abiertos al aire libre. Entonces tú te puedes subir y ese trenecito pues va tirado por una locomotora de vapor de verdad, porque las tienen muchas de Claro, ellas así en un estado las de tienen, conservación eso es. estupendo. Y luego, pues cuando llega la última hora del día, ¿no? Ves que esa locomotora aparece, se pone sobre la plataforma, la rotonda, y gira para entrar en lo que es En el el depósito. depósito. Entonces es una manera de ver cómo se utilizaban este tipo de plataformas giratorias en el pasado para colocar los trenes y guardarlos en el depósito o volverlos a sacar para hacer el servicio. Muy, muy Hacemos interesante. un repaso un poquito de qué otras cosas destacamos dentro de este museo, sin extendernos tampoco mucho, que ya sé que esto es imposible porque tú es hablar de trenes y Sí, dices, pero es que espérate. tenemos todavía unos cuantos museos Por de los que eso. hablar, ¿eh? Pero antes, ¿no? Justamente has hablado de la entrada al museo y decías, hay tres vehículos, ¿no? Que son claves en la historia ferroviaria japonesa. Y yo te he parado, te he dicho, No, espérate. no estaba diciendo eso Ah, ¿no? exactamente. Estaba hablando de 3 coches de la serie cero. Ah, Todavía no pues a había mí ni me ha siquiera sonado el hablado 3, de que había imagínate. 3 vehículos claves en la historia ferroviaria He hecho, japonesa, he que hecho es verdad. spoiler, he hecho Has hecho spoiler. spoiler. Bueno, perdón. Pues entonces, nada más entrar en el museo encontramos esos 3 vehículos súper importantes en la historia ferroviaria japonesa. Te dejo a ti la Sí, palabra porque... tenemos una locomotora de vapor de la clase C62, que fue la mayor de su clase en Japón, fabricada en 1948, ¿no? Pues Vale. eso, que muy importante para cuando todavía los trenes eran tirados por locomotoras de vapor. Luego hay un tren eléctrico de la clase 86 que recorría el tramo entre Tokio y Odawara de la línea Tokaido convencional en 1950. Y sobre todo, pues hay un Shinkansen de la serie 0 del año 64, que fue el que dio inicio a la alta velocidad japonesa. Y lo bueno es que son 4 coches, yo pensaba que 3, pero son 4, que lo acabo de ver ahora. Y tienes 2 coches de cabeza, que claro, son los que realmente te dan esa imagen de, vale, este es el Shinkansen, porque en otros museos hay coches de cabeza del Shinkansen de la serie 0, pero no tantos coches. Y además, aquí en Kioto puedes entrar, puedes subir a la cabina de conducción, ¿no? Hombre, claro. Imaginarte, de hecho tenemos fotos tanto de Eric como de Luis ahí haciendo No, y tuyas también, Laura. yo también, no me acuerdo, el mamarracho ahí haciendo como que estaban conduciendo ese Shinkansen de la serie 0, ¿no? Es fantástico. Está muy guay. Se puede ver también, hay una pequeña, ¿no? exposición, podemos ver cómo eran los asientos originales, tanto Todo, de la todo. clase estándar como del Green Car, en fin, un montón de historia. Exacto. Luego, cuando pasamos, digamos, estos 3 coches, ¿no? Que también es una zona en la que a veces se ponen a la venta oventos, Eso ¿no? es. Equiven, Sí. ¿no? Sí, porque hemos dicho que hay cafeterías en todos estos museos, pero en este concreto, en el de Kioto, pues también se venden, ¿no? Como en esa zona En de el andenes a la andén, entrada, digamos. se venden como se hacía antaño Sí. los Equiven, de forma que tú los compras y los llevas contigo, como es comida fría, pues puedes comprarlo en el momento en el que te lo están vendiendo, aunque sean las 10 de la mañana, y luego te lo comes a la hora que te Que lo apetezca. recomendamos porque de hecho a los pocos minutos de ponerse a la venta ya se habían acabado todos. Así Se habían que agotado. Lo que pasa es que una recomendación. vez pasado, digamos, este mini hall, que está medio abierto, ¿no? Porque está techado, pero los extremos son abiertos al aire. Sí, como si ya fuera un andén casi Sí, de casi. ciertas estaciones. Exacto. Pues ¿no? ya pasamos a lo que es el edificio principal del museo, que tiene 2 plantas, y en la planta baja ahí encontramos un montón de cosas. Pero una de las cosas, de los trenes que destaca sobre todo es un Shinkansen de la serie 500, que fue el primer tren comercial en alcanzar los 300 kilómetros por hora en 1996. Curioso que has mencionado, se nota que todos tenemos ahí nuestros favoritos, porque has mencionado ese Shinkansen de la serie 500, que es verdad que llama mucho la atención, ¿no? No me estoy confundiendo, ¿verdad? Ese que es gris, es que Exacto, luego con un es tono azul y que Eso tiene es. forma además como de gusano. Comparado con otros trenes bala que son más cuadradotes, Eso lo que es. son los coches, este tenía forma cilíndrica. Sí, sí, sí. Pero también hay ahí una locomotora de vapor del año 1903, También. que de hecho fue la primera en fabricarse
en Japón, ¿no? Marca ahí un hito, gran Totalmente. importancia en la historia ferroviaria japonesa, ¿no? Pero También claro, también es interesante, por ejemplo, una unidad diésel que hay de un Kija 81 que es del año 1960 que hacía el Limited Express Kuroshio. Y es interesante además porque está estacionado, ¿no? este coche en una reproducción de ay, una es verdad. estación del periodo Showa. Una estación Sí, cualquiera, pero del periodo Showa, ¿no? Además con tienda de chucherías, la la tienda de oficina chucherías es una es una maravilla, la maravilla. La reproducción. oficina del jefe de estación, los Sí, andenes, ¿no? Entonces, realmente es un viaje en el tiempo no solo por la apariencia de ese tren, sino por dónde está ese tren, ¿no? Creo que ahí han hecho un trabajo una muy bueno, ¿eh? recreación fabulosa. El Shinkansen de la serie 500 no es el único, ¿verdad? Que había en esta planta No, abajo. no, Creo que no, había un no. Shinkansen de la serie 100, ¿puede ser? Efectivamente, un Shinkansen de la serie 100 que tiene De la serie también te pasa a también ti me pasa esto, a mí, ¿eh? que tiene la librea original en blanco y azul, porque en los últimos años de servicio de esta serie, J.R. West la usó con tonos verdes, con un color diferente. De hecho, tengo alguna foto de 2007 Te iba a decir, me suenan. en Hakata, donde todavía estaba en funcionamiento, ¿no? En la línea Sanyo, esta serie 100, y estaba con la librea, la nueva que añadieron después, no la original en blanco y azul. Bueno, hay muchísimo más en esta planta, varias exposiciones de los avances, las instalaciones ferroviarias, un montón de lugares también interactivos, hay cabinas de conducción con los altavoces, un montón de historias, Sí, hay muchísimo también más. espacios donde puedes ver cómo funcionan las máquinas de billetes, Eso es, de bueno, un todo, montón de ¿no? cosas. Pero si subimos a la planta superior, destacamos ahí el gran diorama. Les Que encantan los dioramas en los los museos dioramas de les trenes. encantan, claro, porque además eso, gustan tanto los trenes que se venden reproducciones de trenes prácticamente de absolutamente todos los trenes que circulan en Japón. Entonces, claro, hacer un diorama, si tienes dinero y tienes espacio, Ese es, vamos, fabuloso. el juego De hecho, para fíjate, todos, ¿eh? Laura, son 30 metros de ancho y 10 metros de fondo. Es una pasada, ¿eh? Hay un montón, además recuerdo que había un montón de trenes diferentes, varios, ¿no? Funcionando a la Además, eso, hay vez. trenes clásicos japoneses, como los que puedes encontrar en el museo, hay Shinkansen también, de los que gestiona J.R. West, hay un montón de cosas. Y encima tienes experiencias interactivas por esta planta, tienes la sala de control de trenes, ¿no? Donde puedes experimentar cómo es el trabajo, ¿no? De control de trenes, y luego simuladores de conducción. Que siempre están a tope, pero bueno, merece la pena. Y aquí también es donde está una exposición interactiva que se llama Subamos al tren, que es justamente todo el proceso desde que tú compras el billete, pasas el billete por la máquina, por los tornos, ¿no? Se abren los tornos y demás, todo eso puedes ver exactamente cómo funciona, ¿no? Recuerdo que hay un torno y puedes ver perfectamente cómo se mueve de rápido el Bueno, billete porque por es dentro de la transparente. máquina. Claro, claro, está como transparente, ¿no? Para que puedas ver que casi no te da ni tiempo. Estás que en plan, pero es que no veo Por lo dónde pasa rápido el que va, billete. ¿no? Y cómo lo marca, ¿no? La validación del billete y tal. Y luego, justo en la azotea, tenemos lo que se llama el Sky Terrace, ¿no? Que es una plataforma de un mirador al aire libre que tienes unas vistas que para mí son maravillosas Bueno, es que claro, de la ciudad de Kioto. es que además hay que decir que tal como está situado el Museo de Trenes, esta azotea da hacia las vías precisamente de la línea Tokaido, Eso es. tanto convencional como de la de tren bala. Y justo al otro lado de las vías tienes una parte del sur de Kioto donde está el templo Toji con su Eso pagoda. es. Entonces hay veces que tú ves pasar Shinkansen de la línea Reales. Tokaido con la pagoda del templo Toji como fondo. Para mí es Entonces, esa tradición y claro, modernidad, claro, es que es esa imagen Luis. de tradición y modernidad que tanto gusta en Japón. A mí esa imagen, la verdad es que este mirador me gustó De hecho, muchísimo, esa foto sinceramente. es la del mes de mayo del calendario de fotos de japonismo. Bueno, yo soy gran usadora, digamos, de esa foto, me gusta muchísimo. Bueno, más cosas. Hay otra parte, como una segunda terminal del museo, ¿no? Que es otro como andén Exacto. techado y demás. Según el museo, un poco representativo del periodo Taisho, en el que pues hay la exposición de los vehículos un poco
que quieran destacar en cada momento tienes un Twilight Express, ¿no? Que es uno de esos Claro, trenes cuando que nosotros ya... fuimos había el Twilight Exacto. Express, creo que lo van cambiando en Sí, esta no sé zona. si seguirá estando, pero tienes algunos coches a veces como este Twilight Express, ¿no? Que era como un coche de noche donde Eso es. podías tenías restaurante. Cierto lujo. Claro, digamos. tenías cierto lujo, podías dormir, tenías restaurante comedor, ¿no? Que prácticamente quitando pocas cosas hoy en día, ¿no? De estos trenes turísticos muy especiales, ya no hay. Queda, ¿no? no. Entonces es un tren que es parte del pasado de Japón porque era de este estilo turístico para viajar de noche que ya no existen prácticamente, pero que no son tan lujosos como los que hay ahora, que son prácticamente megaturísticos, megalujosos. imposibles de pagar, ¿no? Si tienes un sueldo normal. Y luego tenemos ya la zona de la que hemos hablado, del antiguo Museo de Locomotoras de Vapor de Umekoji, ¿no? Tenemos esa plataforma giratoria, tenemos ese depósito semicircular con unas 20 locomotoras de vapor. En total tienen 23 en el museo. Fíjate, ¿no? Lo que pasa es que luego también al lado hay un taller, podemos Exacto. ver, de hecho hay una plataforma de observación. Podemos ver cómo hacen mantenimiento. Y están trabajando en ellas. Fíjate que de las 23, 8 están en perfectas condiciones para circular. Y 8 supongo que se van turnando. Eso es. ¿no? Durante una época deben usar más una que otra, pero se usan para ese viaje, ¿no? Que tú has dicho en locomotoras, un pequeño recorrido de 1 kilómetro, nada, como unos 10 minutitos, que va, ¿no? Se mete en el parque de Umekoji, ves tú a la gente en el parque, No sé qué, claro, haciendo es curioso, vida y luego vuelve. Porque no es un recorrido circular. Entonces, cuando empieza el recorrido, la locomotora va marcha atrás. Entonces, claro, la locomotora va al final, digamos, Sí, por así es raro, del tren. sí. Entonces resulta raro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Lo que resulta normal es cuando la locomotora Vuelve. vuelve Que entonces ya... hacia el museo de trenes después de este pequeño recorrido de 5 minutos por el parque de Umekoji, porque entonces la ves entrar en esa estación que hay, que se ha construido al aire libre, ¿no? Al uso para subirse a este tren de vapor, y entonces tiene sentido, ¿no? Porque ves que entra con la locomotora lo primero. Claro, si estáis en el parque Umekoji, es decir, fuera del museo, pues podéis ver justamente Sí. desde el parque la locomotora cómo va y viene, ¿no? Y luego también creo que tenemos que destacar el edificio de la antigua estación de Nijo. Bueno, es un edificio que es precioso y que Súper además... bonito, por favor. Y que además es una manera, porque es donde se encuentra la salida del museo, con lo cual piensas que dices, vale, yo ya está, ya he visto todo el museo, he visto todos los trenes que tienen, ya lo único que me queda es salir, quizás la tienda, pero es que encima toda esa parte está en una antigua estación del año 1904. 1904. Claro, es una de las estaciones de madera más antiguas y más grandes de todo Japón. Una belleza, de verdad. No me extraña que fuera declarada bien de interés cultural, ¿no? Por la ciudad de Kioto. Se trasladó aquí, ¿no? Justo en ese año, en el año 96. Claro, maravilloso, porque es una manera de mantenerla y encima darle un uso, ¿no? Porque justamente en esta zona, pues eso es la parte de las salidas, donde está la tienda, donde Luis pues ya se vuelve loco definitivamente. Total. Una manera de darle otro uso Y a ese edificio. es muy bonita. Bueno, ¿seguimos? Venga. Nos vamos a Saitama, por ejemplo. Venga, vale. Al Hemos estado en Railway, Kioto, pues nos vamos a las afueras de Tokio a ahora. las afueras de Tokio, The Railway Museum. De hecho, el nombre oficial que ves incluso en la propia web, ¿no? Que lo ponen también en japonés, pero en muchos casos ponen ellos mismos The Railway Museum. Sí, con el nombre en inglés, así que nosotros pues también lo mantenemos en inglés. Como tú has comentado antes, este es un museo ferroviario a las afueras de Tokio, ¿no? En Saitama, que ya está gestionado por JR East, que también, claro, es la empresa que se encarga de la gestión de los trenes de Tokio, alrededores, ¿no? Toda la zona hacia el norte, ¿no? Al menos en Tohoku es también JR East. También vamos a destacar un poco de las cosas que nosotros recordamos de nuestra visita, Lo que pasa es aunque... que hay que decir que cuando nosotros... Vas a decir lo mismo que yo, ¿no? Yo creo Vale. que sí. Cuando nosotros estuvimos, había una parte exterior... pues que estaba al aire libre, donde había algunos sitios donde comprar algo de comer, tenías un trenecito que hacía un recorrido circular de estos en los que te sientas tú como encima del tren. Sí, era un trenecito de juguete casi. Sí, un trenecito de juguete y claro, había mucho espacio disponible y sin embargo estaba relativamente poco utilizado y de hecho en julio de 2018 el museo estrenó una nueva ala en esta zona, ¿no? Construyó un nuevo edificio y aprovechó pues para añadir trenes
que antes no estaban disponibles y no se veían en el museo, como un Shinkansen de la serie 400, que no se podía ver en ninguna otra parte, pues ahora ya lo tienes allí, Ah, qué chulo. o una réplica de un Shinkansen de la serie E5, ¿no? Estos con el morro tan alargado de color verde y blanco que hay, que circulan por el norte de Japón. Te voy a dar una curiosidad, una de estas, unos datos de trivial, ¿eh? Trivial de japonismo. Trivial de japonismo. Y es que este museo de Saitama está hermanado con el Museo Nacional, el Museo del Ferrocarril Nacional de York, justamente, ¿no es el que de es el Bath? que... No es el de Bath, es el de York, que es al que nosotros fuimos y que he confundido de manera absurda al empezar este episodio del podcast. Gracias por recordármelo, Luis. Siempre es un placer grabar contigo. Exacto. Bueno, pues no es la única curiosidad para el trivial, Laura, porque yo te voy a decir que el museo recibe o recibía, no sé cómo estará ahora con todos estos temas pandémicos, eso, que se apañen, 1 millón de personas al año. Madre mía, qué barbaridad. Se nota que les gustan... Se nota que les gustan los trenes. Los trenes. Bueno, el museo realmente ahonda en la herencia, ¿no? Y la historia industrial del desarrollo del propio sistema ferroviario japonés, ¿no? También del resto del mundo. Se fija también, evidentemente, uno no puede hablar de la historia del ferrocarril sin mirar pues dónde se creó, ¿no? Y dónde se desarrolló y luego cómo los japoneses se fijaron en eso y empezaron luego a construir sus propios trenes, ¿no? Está dividido en 4 plantas, hay un montón de exposiciones interactivas, un montón de historias es para un los museo niños. casi en el que pasar todo el día. Sí, vamos, y acabas muertecito. Acabas ¿no? bastante cansado, porque además tiene muchas cosas que hacer, no solo las propias exposiciones de los trenes, sino las zonas interactivas, y luego zonas también como con trenecitos medio de juguete donde puedes subirte o puedes controlarlos tú y demás, ¿no? Lo que pasa es que algunas de estas, si no hablas japonés... Está un poco más complicado. Es un poco más complicado, pero realmente merece mucho la pena. Y luego, además, claro, pues tienes el hecho de que el museo está construido pegado a las vías del Shinkansen de la línea Tohoku, con lo cual tienes una terraza desde la que ves pasar los trenes y con los horarios además de qué servicios pasan a qué horas, con lo cual tú te subes a la terraza y ves pasar los trenes a toda velocidad. Estás haciendo spoiler, Luis. Perdón. De los destacados. No, ya está, es igual, me parece bueno, venga, bien. vamos a empezar. Pero yo por lo digo la primera, para hacerlo por orden, claro, porque vamos a empezar recuerdo, por la primera planta. Nada más entrar, te encuentras en lo que ellos llaman la zona histórica, ¿no? Que es al final la zona dedicada a los inicios del ferrocarril, ¿no? Recuerdo que había una locomotora de vapor, creo que la número 1, de hecho. Exacto, una locomotora del año 1851 que se importó desde el Reino Unido. Claro, en aquellos momentos Japón no tenía capacidad ni conocimiento para construir una locomotora de vapor, ¿no? Pero ya conocían el tren de vapor. Y es actualmente bien de importancia cultural y monumento ferroviario del país. Monumento ferroviario del país, telita esto, me encanta. Bueno, tiene una cantidad de categorizaciones de cosas importantes de patrimonio que no veas. Les interesa. Luego aquí también había, recuerdo, exposiciones de la propia Red Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Todo el tema de los Limited Express, la importancia del transporte suburbano, el tema de la electrificación y es lo que esto supuso para el transporte masivo, ¿no? De personas. Bueno, en fin, había también tema de transporte de mercancías y ya también aparecía en ese momento el nacimiento del Shinkansen. Bueno, en esta primera planta no tienes una zona que está dedicada al nacimiento del Shinkansen. Entonces tienes una cabina, un coche de cabeza de una serie 0 del Shinkansen, el original, pero por dentro incluye una pequeña exposición ¿no? de elementos conmemorativos y es muy interesante porque para visitarlo te dan como un billete como el original. Hay un señor que te timbra el billete y que además. Luego, exacto, te lo marca Sí. Y ese billete te lo quedas de recuerdo. Es un billete, claro, pues como los que se utilizaban cuando se estrenó el Shinkansen. Claro, en el del año 64, eso es. Sí, es muy, muy, muy interesante. Pero además del Shinkansen es muy interesante porque en toda esta zona también hay una parte de historia de coches ferroviarios imperiales. Ah, es verdad. Pero no había también, hablando de Shinkansen, perdón, es que ya a veces me confundo entre museos, ¿eh? Pero ¿no había también un coche de cabeza de la serie 200? También.
Perdón, es que claro, digo, para ya terminar de hablar del Shinkansen, ¿no? También. Que la serie 200, si no recuerdo mal, Es del año 82, año el que está en el 82. museo. Ok, vale. Pues ahí queda dicho, ¿eh? Tenemos Además, varias aquí cosas. esta es otra pregunta para Trivial, porque antes hemos hablado de un coche de la serie 100 en el Museo de Kioto, Sí. ahora hablamos de un coche de la serie 200. ¿Qué serie se construyó primero tras la serie original? ¿La 100 o la 200? Bueno, seguro que es la 200 por la trampa, ¿no? Aquella, porque Efectivamente. normalmente dirías, pues la serie 100, ¿no? De hecho, por eso la serie 200 es tan parecida externamente, ¿no? El morro a la serie 0, Qué porque fue fuerte. la primera que se hizo. Lo que pasa es que había una diferencia entre los trenes que iban hacia el este y los del oeste. Entonces se repartieron los números, ¿no? En plan de, vale, pues números pares en los trenes que van hacia el este e impares en los que van hacia el oeste. Por eso el primer tren que se construyó tras la serie 0 fue para el este, entonces serie 200. Bueno, me estoy apuntando todo esto para el trivial de japonismo o el Kahoot del japonismo en marcha. Van a sufrir, Luis, van a sufrir. Lo que pasa es que esto ya no se cumple tanto, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, los trenes del oeste, ¿no? Pues han sido serie 300, 500, 700, N700, pero los del este, pues tuvimos la serie 200, la serie 400, pero luego ya empezaron a cansaron. ponerles la E delante, ¿no? De East. Entonces el E1, E2, E3, E4 y ahora ya van todos por orden. Bueno, ahí queda dicho. ¿eh? Ahí queda dicho. Bueno, te he interrumpido cuando justamente estabas diciendo, recordando que también hay una parte de temas imperiales, ¿no? De los coches ferroviarios usados por la familia imperial, ¿no? Exacto. Tienes, por ejemplo, el modelo imperial de la clase 1 del año 1876, que fue el primer coche ferroviario dedicado a la familia imperial, construido para el emperador Meiji. Es una barbaridad, Es lo una recuerdo. barbaridad de Mira que a bonito. veces confundo estos museos, ¿no? Ya a veces digo, no sé qué había en cada uno de ellos, pero esto lo recuerdo perfectamente. Este coche es una de la clase belleza, 1 es una belleza. Totalmente, ¿no? Y luego también destacamos de este museo la plataforma giratoria, justamente, ¿no? Sí, es una plataforma giratoria parecida, pues al final no deja de ser eso, una plataforma giratoria a la que hay en el Museo de Locomotoras de Vapor de Umekoji dentro del Museo de Kioto. Lo que pasa es que en este caso está en el interior del museo y lo que se utiliza es para exponer en esa plataforma alguno de los coches que hay alrededor en esa planta del museo. Entonces hay veces que hay uno, hay veces que hay otro y en algunos momentos del día esa plataforma funciona, ¿no? Se arremolina la gente alrededor para ver pues cómo gira. Además te explican un poco, ¿no? Pues todos los temas de cómo funciona, en fin, todos en japonés, pero está interesante. Hay varios, sí, pero recuerdo que había varios dibujitos también. No deja de ser una plataforma giratoria y más o menos todos sabemos cómo funciona, ¿no? Pero sí Gira. que te dicen, básicamente, gira. Pero te dicen, ¿no? Pues se tiene que colocar el tren en este punto, entonces Eso ya es. puede girar correctamente, etcétera, etcétera. Más cosas, bueno, como en todos los museos, también hay simuladores en este, si no recuerdo mal. También tenemos restaurante. También. Había una plaza también exterior donde había, ¿no? Varias cosas. Claro, que esa es la plaza también. exterior donde está ahora la Southwind. Eso es. Que ¿no? es la extensión. La extensión, que tú te mueres de ganas de ir. Me muero de ganas de ir. ¿Destacas alguna cosa de esta extensión? Sí, lo que decía, 2 trenes nuevos que antes no se podían ver en ningún museo. Un coche de la serie E5, que es una reproducción, no es original, porque Vale. la serie 5 todavía está en funcionamiento, Vale. pero mola porque es de la clase Grand Class. La serie E5 fue el primer Shinkansen que añadió una nueva clase, ¿no? Porque los trenes bala, igual que los trenes, pues los expresos limitados, tienen 2 clases, ¿no? La clase estándar y el Green Car, que sería como la clase business, ¿no? Sí. Pues estos trenes, la serie 5 fue la primera serie que añadió Grand Class, que todavía tenía menos asientos por fila y eran más parecidos a una butaca de clase business de un avión, ¿no? Vale. De estos que los asientos se reclinan, lo Telita. tienes totalmente, digamos, casi cerrado para ti, para que no tengas ninguna molestia, tienes servicio a bordo que te dan alguna Madre bebida, mía. alguna no sé qué. Y claro, esto es una maravilla. Entonces tengo muchas ganas además porque esta Grand Class he visto algunas reproducciones de asientos en alguno de los museos de trenes, he visto algunas fotos, ¿no? En algún tren que hemos subido que tenía Grand Class me he acercado y desde la ventana he hecho fotos, pero claro, no he pasado, ¿no? Y yo quiero sentarme en uno de esos asientos Y ver qué se siente, y ¿no? ver qué se siente. Y luego además tienes un coche de la serie 400, que este sí que es original y que hasta que se abrió esta ala
no se había podido ver en ningún lado, que es importante e interesante porque fue el primer mini Shinkansen. Es decir, esos Shinkansen que van acoplados como los a otros de trenes. Yamagata y... Justo. ¿Cuál es el otro? Espera. Akita. Akita, eso es, gracias. Claro, ahora tienes la serie E3 en la línea Yamagata y tienes la serie E6 en la línea Akita. Pero anteriormente estos servicios de mini Shinkansen en esas líneas, ¿no?, que iban acoplados con otros trenes, los hacían trenes de la serie 400. Vale. ¿Sabemos si para llegar hasta ahí sigue estando ese trenecito del que hemos Sí. hablado, la línea Tepaku, si no recuerdo mal? Era ese trenecito así un poco de juguete que te metías, ¿no?, dentro. Nos metimos los tres en un cochecito, iba a decir un Exacto. vagoncito, en un cochecito, y llegamos al otro edificio, ¿no? Efectivamente. Entonces entiendo que todo esto está en Sí, esta sí. zona, ¿no? También destacamos el diorama aquí de este museo. Están ya en la segunda planta. Es el más grande de todo Japón. Te iba a decir, pero no estaba muy convencida. Tiene 1,2 kilómetros de vía. Qué barbaridad. Pequeñitas, pero 1,2 kilómetros. Pequeñitas, ¿no? Vamos, mola, ¿no? Y también destacamos aquí, como tú has dicho, la azotea, ¿no? Lo que se llama el panorama deck, ¿no? Eso ya está en la cuarta planta. Sí, porque bueno, recuerdo que en la planta anterior había un espacio un poco de descanso y tal, Bueno. que había ventanas que también podías disfrutar de las vistas, pero... Bueno, es que es eso, tienes había gran desde cosa la más, tercera ¿no? planta del Shinkansen Lounge, tienes eso, ventanas que dan justo a las vías del Shinkansen. Ah, pero el patio inferior también, claro. Claro. Se veía desde... Ahora mientras lo estamos hablando, lo estoy recordando, ¿no? Las vistas, podías ver todo el material rodante, ¿no? Todo lo que estaba en exposición abajo desde arriba bien. Y puedes ver los Shinkansenes de la línea Tohoku, pero casi a nivel de los ojos. O sea, pasan a la misma altura a la que tú estás, porque cuando luego subes a esta panorama deck que tú has dicho que está en la cuarta planta, Sí. lo ves una pizquitita más elevado. Eso sí, lo que recuerdo es que nosotros fuimos en verano y en ese panorama deck caía un solazo Sí, porque no hay ninguna tremendísimo. sombra y en pleno verano la solanera que cae es tremenda. Entonces, lo mejor es, si vais en verano, os acercáis, veis la lista de trenes que pasan y a las horas a las que pasan. Sí, que eso mola, está muy guay. Está eso, muy ¿eh? guay. Miráis el reloj y decís, vale, me quedan todavía 10 minutos hasta que pase el siguiente, pues me Espero vuelvo a meter dentro. a cubierto, que no quiero pillar una insolación. Totalmente. Bueno, seguimos, nos vamos al tercero de los grandes museos de trenes de Japón y nos vamos a Nagoya. Y yo ya no sé decir el nombre de este museo. Luis, ayúdame, por Sí, favor. porque el nombre lo tienen también en inglés, porque luego cuando lo pones en japonés es casi todavía Bueno, peor. es peor. Si quieres, yo te lo digo en japonés. Tú lo dices en inglés, En yo lo digo inglés en el nombre del japonés. museo es el SC Maglev and Railway Park. En japonés es... El Maglev superconductor, ¿no? Porque utiliza eso, tecnología de superconducción magnética para el tren de levitación magnética, y Railway Park, parque ferroviario. Japonés es Rinia Tetsudo-kan Yume to Omoide no Museum. Claro, de Museum. Estaba yo aquí leyendo directamente el japonés. Museum, eso es. Que dices, ¿por qué usas Museum? Que me ha costado leerlo aquí en el Pero katakana. cuando al principio hablas de Tetsudo-kan. Claro, Tetsudo-kan ya es... No hagamos spoilers. Oh, No qué hagamos interesante. spoilers. De esto hablamos después. Pues este museo se inauguró en 2011 y está a las afueras de Nagoya, y es una visita interesante como excursión de mediodía, por ejemplo, desde, A mí me gustó desde mucho. Nagoya. Me gustó muchísimo. Como decíamos, también este está gestionado por JR Central, que es la JR que se ocupa de esa zona en concreto, Justo. y tiene unos 39 vehículos en exposición. Y recuerdo que en la gran mayoría de ellos se podía subir, había mucha actividad. Es un museo en el que puedes entrar en muchísimos coches diferentes. Y tiene cosas muy interesantes este museo. Sí, además de muchas zonas así para niños y un montón. Destacamos algunas Sí, de las cosas. Yo creo que el Museo de Kioto, por ejemplo, se copió de algunas cosas, porque nada más entrar Sí. en el museo de Nagoya, tienes una zona que ellos llaman los símbolos de la alta velocidad, donde tienes 3 coches que son muy diferentes y muy únicos, además, porque tienes por un lado la locomotora de vapor de la clase C62, que en 1954 batió el récord mundial de velocidad para una locomotora de vapor en vía estrecha, 129 kilómetros por hora. Vale. Por eso, ¿no? Símbolos de la alta velocidad. Todos los 3 coches Sí, sí. que tienes son eso. Tienen Claro, primero es gran locomotora de importancia. vapor, pero
con ese récord mundial de velocidad, para Exacto. una locomotora de vapor, evidentemente. Luego ves Luego al lado tenemos... un coche que es experimental, porque fue un tren que recibió el nombre 300X, que el objetivo que tenía era probar tecnologías para futuros trenes que circulasen a 300 kilómetros por hora o más de velocidad. Entonces, claro, es un tren que dices, se parece a los Shinkansen que han venido después, evidentemente, pero tiene una apariencia totalmente distinta y es algo único de ver, porque esos prototipos muchas veces, una vez que se usan, dices, Desaparecen, ¿dónde ¿no? los veo? Porque claro, no dan servicio normal a clientes, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y recuerdo que justo al lado... Bueno, pero no, perdón. te voy a decir que este coche, el Shinkansen 300X, batió récord de velocidad también, por eso está aquí. Alcanzó 443 kilómetros por hora en la línea Tokaido en el año 1996. 96, ¿eh? Fíjate tú. Bueno, y recuerdo eso, el tercer tren que había era justamente un maglev, ¿no? Un tren de levitación magnética. No recuerdo nada más, Luis, así que te Sí, dejo a ti. es el MLX-011, ¿no? El primer coche del prototipo MLX-01, que no es ni siquiera el prototipo, el tren que ya se está utilizando en las pruebas en y esas demás, pruebas, ¿no? y en esta construcción del maglev que se está haciendo ahora en Japón, pero que logró varios récords de velocidad en su día. En 1995 logró alcanzar los 550 kilómetros por hora con un tren de 3 coches, y en 1997... no, fue construido en el 95 y este primer récord lo consiguió en el 97. Y luego, en el 99, con una composición de 5 coches, alcanzó 548 kilómetros por hora. Vaya tela. Pero aún así, bueno, se queda algo lejos del máximo de velocidad, el récord actual de velocidad del maglev, que lo pulverizó precisamente la serie L0 de Shinkansen, que es Shinkansen maglev, en 2015 con 603 kilómetros por hora. Telita, telita. La verdad es que recuerdo esa sala muy chula, ¿no? Porque nada más entrar te encuentras con estos 3 trenes, cada uno de ellos... Como de generaciones diferentes, ¿no? Y sí, pero... Porque uno es de vapor, el otro ya es eléctrico y el tercero es maglev. Pero los 3 supusieron un antes y un después, ¿no? En la tecnología Justo. ferroviaria de Japón y tal como están puestos, la luz que hay. Había un vídeo también, ¿no? Que iba explicando un poquito y mostraba un poco la pasión japonesa por, al final, el desarrollo tecnológico y ferroviario. Resulta muy inspiradora, ¿no? Y es como la perfecta entrada, la perfecta primera sala de la que disfrutar de este museo. Pero luego recuerdo que entras a lo que es la sala principal o el espacio principal del museo y ahí hay 300 millones de trenes. A mí, de hecho, es uno de los que más me gusta, porque no es el más grande, ¿no? No tiene tantos coches como el de Kioto, por ejemplo, o no es un museo tan grande como el de Tokio, el de las afueras de Tokio, pero esa sala principal tiene una colección de trenes que a mí me parece que es espectacular. Además, Sí. colocados de una manera perfecta, ¿no? Empiezas con un Shinkansen de la serie 700, uno de los diseños más exitosos. Luego tienes un coche de cabeza también de la serie 300, que además es muy especial, porque fue el que se utilizó de prototipo, ¿no? Entonces es un poquito diferente que el resto de los 300 que estuvieron circulando. Si no recuerdo mal, al lado había un Dr. Yellow. Hay un Dr. Yellow, pero el del que Es que recuerdo que nos hicimos una foto. Exacto, ahí, porque pues. te puedes hacer una foto, Sí. ¿no? Con un letrero que marca en qué día has visitado el Exacto. museo. Y claro, el Dr. Yellow, para los que no lo sepáis, es el tren de diagnóstico de JR Central, el tren que se utiliza pues para comprobar pues que las vías, las catenarias, que todo está en perfecto orden. Y ahora mismo el Dr. Yellow que existe, que circula por la línea Tokaido y demás, está basado en una serie 700 precisamente, ¿no? Este que está en el museo está basado en la serie 0, en el Shinkansen original, que es eso, es el Dr. Yellow original también. Cómo mola. Luego también había algún coche de la serie 0, ¿no? Justamente, si no recuerdo mal, también. También había algún coche de la serie 100, que recordemos que no es la de después de la serie 0, sino que es la de después de la serie 200. Exactamente, pero además es interesante porque aparte de haber un coche de cabeza de la serie 100, hay un coche de 2 pisos, porque la serie 100 durante un tiempo tuvo coches de 2 pisos en el centro de las composiciones. Y este coche de 2 pisos tenía un salón comedor en la planta superior con grandes ventanales y la zona de cocina en la parte inferior. Y claro, lo puedes visitar, puedes ver
toda esa zona de cocina. Puedes ver además el comedor montado en la planta superior. Es una verdadera barbaridad. Claro, Y es también un viaje al pasado, un pasado totalmente. relativamente reciente, pero es un pasado Sí, pero que ya ha ya no pasado, existe. porque ya no hay ese tipo de No, trenes no, ni no. este tipo de servicios, ¿no? Luego también recuerdo que había un montón de trenes convencionales, había locomotoras de vapor, Sí, un montón hay de una cosas más, no barbaridad. vamos a poner ahí. También había una zona, recuerdo, de aprendizaje sobre el sistema ferroviario, que podías ver exactamente cómo funcionaba el tema de los raíles, de los pantógrafos, o sea, tú te ponías a la cola, ¿no? Y tú podías probar ciertas cosas para ver tú en directo cómo funcionan, ¿no? De ciertas cosas. Me pareció muy interesante. Y luego también, evidentemente, como en todos estos museos, un diorama. También, claro, no podía faltar un diorama. Luego también hay simuladores, hay exposiciones en la segunda planta de la historia del ferrocarril y sobre todo una zona dedicada al maglev. Porque como Cierto, es es verdad. JR Central los que están empujando más el tema del maglev, porque el maglev actual, que se supone que debería estar la primera parte inaugurada en 2027, aunque parece que va con algo de retraso, irá de Tokio hasta Nagoya. Entonces, claro, JR Central es la que va a gestionar todo esto. Y entonces tienen una zona dedicada al maglev Que está muy donde chulo, ¿eh? está muy chulo, está muy bien explicado. Tienen Sí. además como pequeñas maquetas de todos los prototipos de maglev que se han ido utilizando en Japón a lo largo de los años, a medida que se han ido descubriendo y se han ido mejorando ¿no? las soluciones tecnológicas para circular pues con levitación magnética a alta velocidad. Está muy, muy chula. Y bueno, también hay, como en los otros museos, pues también hay coches en los que tú puedes comer, ¿no? Se pueden usar para comer. Puedes comprar o un bento en el También. propio museo, o si tú te traes tu propia comida, pues te Pues puedes eso. sentar en esos coches a comer. Pero también hay una novedad, Oh. porque cuando nosotros estuvimos, los coches que se utilizaban, había 3 coches de una antigua serie pues, de trenes suburbanos que ya habían dejado de circular hacía tiempo, pues que era muy curioso y estaba muy bien. Pero desde hace relativamente poco han cambiado estos trenes, Laura. Bueno, claro, supongo que ahí tienen un poco de flexibilidad, ¿no? Si tienen material extra o Pero fíjate qué consiguen, material ¿no? extra. O sea, ahora mismo el coche comedor que hay en el exterior donde comes es un serie N700, la primera unidad de la serie N700, la prototipo. Ostras, tú tienes ganas de ir ahí Hombre, entonces, ver, a comerte un bento ahí. A ver, es una de estas cosas que no sabes qué pensar, ¿no? Porque por un lado, estos coches antiguos que había antes, dices, ya no También existen. tienen su gracia, Tienen ¿no? su gracia y ya no puedes subir a ellos porque no circulan, pero dices, por otro lado, la serie N700, claro, ya he subido bastantes veces porque la serie N700 está en funcionamiento actual, pero claro, que sea el prototipo de la serie N700... Le da un puntito, ¿eh? Eso le da un puntito. Bueno, te dejo que te lo pienses, a ver si quieres volver a este museo o no Hombre, todavía. claro que sí. No sé si ya está, te lo has pensado ya, ¿no? Sí. No has tardado nada. No. Y vamos a repasar muy brevemente, muy rápidamente, otros museos ferroviarios de interés. Vale. Yo quiero empezar por el pequeñísimo parque ferroviario de Ome, porque Ese me te parece... costó, ¿eh? Te costó. Sí, Porque y luego me encantó. Llevaba años diciéndote, Laura, quiero que hagamos la excursión a Totalmente, Ome es verdad. para ver este mini museo ferroviario. Y era como, es que está al oeste En este de viaje no nos Tokio. encaja, en el Es que- siguiente. Bueno, es que al final está al oeste de Tokio y se tarda un ratito en llegar. Pero es que además, si juntas la excursión y visitas lo que es la ciudad de Ome, que tiene un toque retro súper Un toque chulo. Showa. Sí, ¿no? De la época Showa y demás. Tienes una excursión muy bonita, muy completa, ¿no? El museo, este pequeño museo, fue inaugurado en 1962, Ya te atención, digo, no tela, digo nada, para celebrar el 90 aniversario del ferrocarril japonés. Y bueno, tiene una parte interior con varias exposiciones, muchas fotografías especialmente Exacto. de diferentes momentos, pero luego lo más interesante es la parte exterior, chiquitita, pero puedes Chiquitita, ver... pero fíjate, hay 11 bienes de interés cultural, que no es poco. Claro, porque tienes locomotoras de vapor, tienes una locomotora eléctrica y tienes un Shinkansen de la serie 0. Sí, se También. nota de todas maneras eso, que el Shinkansen de la serie 0 es el que dio el pistoletazo de salida a la alta velocidad, no solo en Japón, sino en todo el mundo, porque es la serie de Shinkansen... Hay Shinkansen 0 por todas partes. No, eso es lo que me refería, que es la más preservada, Sí. porque tiene serie ceros en muchísimos lugares, ¿no? Sí, De es hecho, lo que cierto. decíamos antes, que el Museo Ferroviario de York, en el Reino Unido,
tiene incluso una serie 0 cuando no hay ningún otro museo, ¿no?, que tenga trenes japoneses por ahí fuera. Bueno, que os tenemos que contar la curiosidad que en el propio museo de York, ¿no? Recuerdo que estuvimos hablando con alguien del museo y nos preguntó qué significaban los kanjis que había en los extremos de los coches, ¿no? Exacto. Y le explicamos que era lo de si es un coche con asientos reservados o sin reserva, porque no lo sabían, ¿no? Y fuimos nosotros los que les explicamos lo que significaban y ya se pusieron ahí muy contentos. Pequeña curiosidad, ¿eh? Otro museo que también creo que es muy recomendable, que a mí me gustó mucho la visita, no es específicamente de ferrocarril como tal, sino de metro, pero bueno, todo entra dentro del mismo tren, saco, al final, ¿no? Pues ya está. Es el museo de Tokio Metro, de la empresa Tokio Metro. Efectivamente, porque el metro de Tokio, ¿no? Dice, ¿pero qué os pasa que decís Tokio Metro, metro de Tokio? El metro de Tokio realmente está compuesto de líneas gestionadas por dos empresas diferentes. Y una de ellas, Tokio Metro, que es la que tiene más líneas, tiene este museo que está en la zona de Kasai, al este de Tokio. Sí, recuerdo especialmente que había... a la entrada había dos coches, también históricos. son coches, ¿no? Dos coches históricos, había uno de la línea Marunouchi, que luego como que se ha recuperado, ¿no? Todo en rojo, otro en amarillo, no recuerdo. A ver, muy bien. teníamos un coche de la serie 1000, que es el primer coche usado en la primera línea de metro de Japón, ¿no? Era el amarillo, que todo en madera por dentro, precioso. Que luego la línea Ginza actualmente utiliza coches de la serie 1000 también, que son modernos, pero que tienen un toque retro porque están hechos a la imagen y semejanza de estos coches de la serie 1000 clásicos, que es estos trenes que a ti te gustan de metro, estos amarillitos también de modernos. ¿Ves? Claro. Y luego en la línea Marunouchi estamos... Era el coche rojo, ¿verdad? Efectivamente. Si no recuerdo mal, y que luego también se ha recuperado parte o se ha usado parte en la actualidad, si no recuerdo mal. No, es el coche de la serie 300, que es el otro que hay al lado de la línea Marunouchi, ¿no? Tiene una apariencia que destaca mucho con ese color rojo y con unas cenefas en blanco los laterales, que luego esto lo conocen mucho nuestros amigos argentinos, porque estos coches se vendieron al subte, al metro de Buenos Aires. Entonces han circulado por Buenos Aires. Y lo que se ha hecho en la actualidad, de nuevo, es hacer trenes modernos con la apariencia y la pintura exterior exactamente como la de los coches de la serie 300 antiguos. Es decir, ya que funcionó también lo de la serie 1000 moderna en la línea Ginza, pues en la línea Marunouchi actual, pues también hay trenes que tienen este aspecto retro, pero evidentemente con todas las comodidades modernas, porque funciona muy bien también para los propios fans de los trenes. Ahí en toda esa zona recuerdo un montón de información sobre la historia del metro, ¿no? De hecho, recuerdo que había hasta carteles publicitarios de la época en los que se mencionaba que cada pasajero necesitaba al menos 1 hora de espera antes de subir al tren, ¿no? Y había los carteles en plan de, bueno, tienes aquí que esperar 1 hora, ¿no? Había un montón de cosas. Bueno, y en esta zona de los coches históricos de estos dos hay como una mini reproducción de la estación de Ueno. Sí, exacto. Justo ahí puedes ver carteles también de Sumo, si no recuerdo mal. Y hay, ¿no?, como de la época. Las máquinas de acceso originales también, donde está puedes chulo. entrar como con un token, ¿no? Parecido. Sí. Y luego, bueno, el resto del museo es relativamente pequeñito, pero tiene muchísimas explicaciones, que además está en inglés también, lo cual es fácil de entender. Tienes, por ejemplo, una explicación de cómo se hacen los túneles, ¿no? Exacto. Con una especie de trozo de tuneladora y demás. También de procesos y sistemas de seguridad, señalética. También recuerdo que había... También había partes, exposiciones específicas para diferentes líneas. Recuerdo la línea Ginza, la línea Namboku, por ejemplo, que estaban destacadas, en Está fin. muy interesante. Lo único es que pues tiene una tiendecita que en este caso se queda un poco corta. A Luis eso no le gustó. La tienda demasiado pequeña, se no queda nos un gusta. Poco corta. Queremos gastar dinero, señores. Hombre, un museo de trenes tiene que tener una tienda con millones de cosas. Y bueno, otro museo que creo que hay que destacar y al que todavía no hemos podido ir porque abrió en 2021. Y no nos dejan ir fíjate todavía. Tú qué cosas no hemos podido ir. Es el Museo del Romance Car de Odakyu. Oh, tengo unas ganas. Está en Ebina, al lado de la estación de Ebina, en la prefectura de Kanagawa. El Romance Car es un tren de esta compañía privada Odakyu que conecta Shinjuku en Tokio con Hakone. Eso es el tren que, si vais directos desde Shinjuku, es el tren
que vais a tomar, ¿no? Para llegar a Hakone. El tema es que ha habido, claro, muchos romance car, muchos Efectivamente, diseños de el trenes primero fue de diferentes. 1957 y ese mismo año además rompió el récord mundial de velocidad para trenes de vía estrecha, alcanzando los 145 kilómetros por hora. Y de hecho se dice que el diseño de aquel primer romance car, ¿no? Con ese morro como muy redondeado, pero que cortaba el aire, ¿no? Para tener un buen coeficiente aerodinámico y demás, que inspiró el diseño del primer Shinkansen. Bueno, el museo tiene también exposiciones de historia, también tiene un diorama, tiene un montón de cosas, pero yo creo que lo más interesante aquí es justamente la exposición de los diferentes coches de romance car. Exacto, ¿no? tienen una colección de romance car diferentes muy interesantes, porque además muchos de los romance car, ¿no? Al final se han dado a conocer y la gente los ha valorado mucho porque el coche de cabeza, en muchos de los casos, el conductor va en una plataforma elevada. Como arriba, ¿no? Con lo cual tienes un cristal muy grande al frente del tren y justo pasajeros ahí sentados, que pueden ver el trayecto pues sin que nada les moleste, ¿no? Sin que tengas un conductor delante ni nada. Es un tren realmente pensado para disfrutar del propio trayecto, no solamente del destino al que vas, sino también del trayecto. Bueno, ya para ir acabando, más pequeños museos, tenemos un museo de Keio, que se llama Keio Railland Railway Museum, que está en Takahata-Fudo, a unos menos de una hora desde Shinjuku. Parece bastante dedicado más a niños que a adultos, pero bueno, nosotros no hemos estado, así que todavía Exacto, no pero podemos lo tenemos opinar. en la lista porque al final da lo mismo en la niños lista, o claro. adultos, si es museo de trenes, hay que ir. Eso es. También está el Museo de Tobu, que está en la zona de Sumida, justamente, ¿no? Por la zona de Mukojima, si no recuerdo Exacto. mal, en pleno centro de Tokio, y lo tenemos pendiente todavía. Bueno, en pleno centro, pero un poquito como hacia Bueno, donde el la este. Skytree, Donde la para que Skytree, nos, efectivamente. ¿no?, situemos. Tiene bastantes vehículos, bastantes, es un museo pequeñito, pero por ser pequeñito tiene bastantes vehículos en exposición, ¿no? Tiene locomotoras de vapor, también tiene locomotora Y sobre eléctrica. todo tiene una cosa interesante que es un tranvía del año 54, ¿no? Porque Buah, es qué eso, chuli. en Tokio no, hemos comentado en japonismo a veces que quedan 2 líneas de tranvía, pero es eso, el tranvía es algo pues como en casi todas las ciudades del mundo que desapareció cuando las ciudades fueron creciendo y se fueron dedicando espacios al transporte privado, ¿no? En vehículos de motor, pero que en algunas ciudades se están recuperando, pero bueno, no en todas lo están pudiendo hacer también por el propio tamaño de la ciudad o la propia congestión que hay de tráfico. Entonces es interesante poder ver un coche de un tranvía histórico, como en el Museo de Tobu. También hay una reproducción de una oficina de estación, en fin, un montón de cositas que le tenemos muchas ganas. No son estos los únicos. Luego está, recuerdo, el Museo de Trenes de la ciudad de Otaru, al que nosotros fuimos. Está en Hokkaido, cerca de Sapporo. Eso es, y fuimos y nos lo encontramos cerrado porque Sí, más que nada porque el día que estuvimos en Otaru era el día de la semana que cerraban. Sí, era un martes encima, lo que nos costó llegar porque había como más de medio metro de nieve en Otaru. Qué locura. Llegamos y estaba cerrado, así que bueno, en fin, volveremos. El Museo del Ferrocarril de Tsuyama, en la prefectura de Okayama. Luego tenemos el Parque Ferroviario de Usui Pass, en la prefectura de Gunma. El Museo de Historia del Ferrocarril de Kyushu, en la zona de Fukuoka. Y luego también el Centro Cultural Ferroviario de Shikoku en Ehime, al que también teníamos previsto ir y al final no pudimos ir porque era un poquito... No nos encajaba con No, el un poquito plan. más complicado de llegar y es un sitio bastante chiquitito, ¿no? Madre mía, Laura, te los sabes todos, ¿eh? Los tenía que apuntados, no voy a mentir. Pero bueno, yo creo que en cuanto a museos ferroviarios podríamos haber hablado más. Me hubiera gustado haber hablado más, pero nos vamos a quedar sin tiempo para... ¡Japonismo Mini! Bueno, Luis, ¿de qué quieres hablar en este Japonismo Mini? Pues hay Porque cosas de las que quiero hay un hablar. tema que a mí me tiene ya Exacto. muy cansada y que creo que ya no me apetece hablarlo más. Es que lo que te iba a decir, hay cosas de las que quiero hablar y otras de las que no quiero hablar, pero que tenemos que hablar. No sé si me explico. Ese tenemos que hablar ha sonado muy chungo, ¿eh? Exacto, Laura, tenemos que hablar. Bueno, No es lo que evidentemente parece, creo ¿eh? que los dos estamos hablando, y todos lo sabréis ya, de esa
no reapertura de Japón al turismo. Sí, vamos a hacer un resumen porque mañana, justamente, sí. Comienza la aceptación de turistas extranjeros de un grupo de 98 países en este nivel azul, que son los que se supone que menos problemas tienen con el COVID, pero es una reapertura que a nosotros se nos queda muy, muy corta y más hablando de junio de 2022. O sea, si esta reapertura Japón la hace el año pasado, como empezaron a hacer muchos otros países, pues puedes entender que vayan con pies de plomo, ¿no? Totalmente. A estas alturas porque, es ridículo, porque Totalmente. son viajes que están guiados, pero no viajes guiados como los que contratas en agencia normales, que dices, bueno, yo es que quiero que la agencia me lo gestione todo. No, no. Es un viaje en el que tienes que estar acompañado por un guía privado, contratado con una agencia japonesa, y tienes que estar acompañado las 24 horas del día, todos los días que dure el viaje. Con lo cual, no solo hay una falta, ¿no?, de libertad, sino que además hay unos precios brutales. Vamos, que es como decir abrimos, pero realmente no abrimos, porque es lo que tú dices, ¿no? Se tienen que contratar, las agencias van a tener que contratar el apoyo al final de una agencia, de las que son agencias japonesas. Además, no solo por lo del guía ¿no?, que va a encarecer los precios. No, sino por el propio protocolo. Sino por el propio protocolo, porque esta agencia japonesa es la que se va a encargar de gestionar los visados. Porque recordemos que seguimos sin tener ese visado de turista. Exacto, la exención de visado, ¿no?, que es una de las cosas que hizo que el turismo a Japón empezase a despuntar, porque no tenías que solicitar ningún visado antes de viajar. Eso es. Todavía sigue sin estar otra vez en marcha. Uh-huh. Entonces, esa agencia japonesa tendrá que solicitar un visado especial para los que participen en estos viajes guiados. Además, las normas que se han comunicado para los turistas son más restrictivas que las que tienen los propios japoneses. Y claro, una cosa es que si tú viajas a un país, tú tienes que cumplir la legalidad de ese país, ¿no? Dices, bueno, vale. Todos lo hemos hecho. Los que hemos viajado en pandemia, nosotros poquito, pero hemos viajado en pandemia y evidentemente te informas de cuáles son las normas, claro, pero son en ese país, son normas y que tú te las aplicas. Todo el mundo, evidentemente. Los nacionales y los que visitan el país. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no?, el uso de las mascarillas, que para los japoneses es una recomendación, no una obligación, y además y que de hecho acaba de relajar. Eso es, ¿no? Se está intentando decir a los japoneses, oye, empezad a usar menos las mascarillas, tal, que también te digo, bueno, porque hay está algunas empezando imágenes... a haber golpes de calor, están empezando a ingresar chavales, incluso jóvenes, que están haciendo deporte en el exterior, que ya empieza a haber mucho calor en Japón, con la mascarilla a todas horas, pues varios ingresados. Es que están teniendo el mismo debate que se tenía aquí el año pasado. Totalmente. Vamos tan tarde. Exacto. En todo que claro, yo ya no sé ni qué decir. Lo que es todavía peor es que, aún si tú eres japonés, ¿no?, pues tienes unas recomendaciones de ir relajando el uso de las mascarillas, y si entras como turista es mascarilla a todas horas. Y dices, no puede ser. Es absurdo. Mascarilla a todas horas, gel hidroalcohólico a todas horas, ¿no? Hasta recomiendan, por ejemplo, que si entras en una tienda, te pongas gel antes de tocar las cosas que se venden en la tienda. Entonces miras lo que se vende y una vez que lo vuelves a dejar en su estantería, te vuelves a poner gel otra vez. Es como, estamos locos. Yo digo que esto es como viajar en el tiempo. Japón te permite viajar en el tiempo, ahora más que nunca. ¿Dices? No, al 2020, 2021. Sí. Porque están mentalmente con esos PDFs, con esas imágenes, con esas recomendaciones que dices, han pasado 2 años, señores, ya no estamos en ese momento. Esto ya ha pasado. Nos hemos vacunado mucho, por suerte vivimos en lugares en los que hemos tenido acceso a esas vacunas. Ya está. Bueno, basta Japón, ya. El problema que no tiene... podemos seguir igual que hace un año y medio. El problema es que Japón está obsesionado con los contagios. Porque fíjate que no hablan nunca de si yo no sé los si está obsesionado o no. Lo que están obsesionados es con que no entre nadie. Si el virus actual es más grave o no. Están obsesionados con los contagios y quieren evitar el contagio a toda costa, a pesar de que Japón ahora mismo tiene más contagios que el resto del mundo. Yo no sé si tú vas a creerme eso, país... Luis, fíjate lo que te digo. Ya. Pero bueno, como a mí me aburre, porque ya es que ni me enfada, me aburre soberanamente hablar de este tema... Vamos a hablar de cosas más divertidas. Sí, porque se te nota que te estás calentando. Sí, no, es que no puedo más ya. Justamente para todos aquellos que no podemos ir a Japón y queremos alternativas, ¿no?
Corea del Sur siempre había sido un destino que nosotros queríamos, de alguna manera, a lo mejor hablar en japonismo, pensando en combinarlo con un viaje a Japón. Bueno, al final tenemos artículos sobre, por ejemplo, excursiones desde Tokio, excursiones desde Kioto y desde Osaka. Al final, Corea del Sur está muy cerca de Japón. Ya ves. Y bueno, en avión está muy cerca desde cualquier punto de Japón, pero es que incluso si estás en Kyushu, por ejemplo, más todavía, porque es que lo tienes al ladito. Sí, con lo cual nosotros siempre lo habíamos pensado en una combinación. He de reconocer que ahora mismo, más que combinación, yo lo estoy viendo como destino en sí mismo. Totalmente. También porque cuando empiezas a ver, un poco a mirar, ¿no? Investigar qué quieres ver, empiezas a hacer una lista demasiado grande y dices ya no tengo tiempo. Es un poco como Japón, ¿no? Que dices, es que en una semana puedo ver unas cuantas cosas, pero se me queda corto. Exacto, ¿no? Claro, cuantas más semanas tengas, pues mucho mejor, porque mejor. vas a claro, ver más Corea cosas, del Sur, ¿no? ¿por qué nos gusta? Nos gusta porque, bueno, que queda cerca, Luis, nos gusta no nos por vamos la a engañar comida, a nadie. Nos gusta por la comida, nos gusta por la comida, especialmente. pero luego además eso, es que si gusta Japón, al final, ¿no? Muchas veces hemos hablado del poder culturizador de China, pero es que en el caso de Corea del Sur, ¿no? De la península coreana, muchas de esas cosas, de esas influencias culturales que llegaban a Japón, llegaban a través de esa península coreana. Y claro, luego está toda la historia de Corea del Sur y Japón en tiempos recientes, que algunas cosas más duras, otras menos, pero lo que hay realmente es muchas similitudes con suficientes diferencias también para hacerlo interesante. Pero yo creo que si te gusta Japón, hay muchas cosas en Corea del Sur, ¿no?, que no te van a resultar tan ajenas. Sí, así que bueno, hemos iniciado un nuevo espacio, hemos dado salida, ¿no?, un poco a estas ganas que tenemos de viajar a Corea del Sur, justamente con una nueva sección en la web dedicada a planificar estos viajes a Corea del Sur. Y como todo el mundo, ¿no?, que cuando hemos estado hablando, tanteando un poco el terreno, todo el mundo nos decía, se viene coreanismo, se viene coreanismo. Pues bueno, hemos cogido un poco, ¿no?, el guiño y le hemos puesto a esa sección de nombre coreanismo con un sí, al final es una categoría más de contenidos dentro de japonismo. Forma parte de japonismo. Lo que pasa japonismo. que bueno, nos lo hemos hecho venir para que la cabecera y la barra lateral, si lo veis desde el ordenador, sean diferentes y sean específicas para todos los contenidos que vaya a haber en esta sección. De momento tenemos solamente un post que es pues, cómo planificar un viaje a Corea del Sur. El post que nosotros, escribiríamos para nosotros mismos, que de hecho lo hemos escrito para nosotros mismos. Básicamente. De hecho, esto salió un poco también hablando en privado, tanto en privados de Instagram como especialmente en Discord, con la gente de la comunidad de Discord, hablando, mucha gente nos dijo, ¿por qué no lo publicáis? O sea, todas las cosas que vosotros tenéis en cuenta a la hora de planificar un viaje, publicadlo. ¿Por qué no lo compartís? Porque seguramente lo podemos usar nosotros para planificar nuestros viajes, ¿no? Y a partir de ahí, viendo que a la gente le apetecía un poco que lo publicásemos, pues nos hemos animado. Y bueno, se vienen pues más ideas, ¿no?, de itinerarios que ver en Seúl, que ver en Busan, a ver, ciertas en principio cosas. Lo que sí que hay que hacer es un poco de disclaimer, ¿no? No va a ser un japonismo 2 Evidentemente, de Corea, ¿no? Porque primero... va a ser una sección dentro de japonismo. Claro, es que pensad que japonismo llevamos desde 2006. O sea, ya solo por una cuestión de tiempo, ahora mismo, o sea, es imposible, ¿no? Que en un futuro esta sección crezca mucho o crezca más o más rápido que la de Japón, bueno, vete tú a igual saber. que la sección de Tokio, por ejemplo, ha crecido mucho en japonismo, ¿no? Pues es otra sección más de contenidos. Pero lo que quiero decir es que, igual que en japonismo tenemos un montón de contenidos sobre libros, sobre películas, sobre sociedad, ¿no?, sobre comportamiento y demás, no vamos a meternos ahora, al menos al principio, a esas profundidades con estas contenidos. Mira que yo tengo algunos trabajos y cosas. Claro, de nuestros másters. Del máster de Asia Oriental, pues claro, evidentemente. Pero en principio nos vamos a dedicar a la parte turística, ¿vale? Sí, eso que quede claro. Bueno, que nos está quedando muy largo el podcast. Tenemos un par de preguntitas de nuestros oyentes. Mira que me gusta decir esto, ¿no? Abelina nos pregunta en relación con el japonesamente de los top 3 si hay algún sitio para consultar todas estas listas, ¿no? Entonces, un sitio, es lo que iba a decir, ¿no?, un sitio oficial como tal
con todas las listas, no. Lo que sí que tienes es en muchas revistas te van a ir saliendo listas, ¿no? Depende de lo que sea la revista, y luego en Japonismo que tenemos un post con todas estas listas, pues todas en el mismo post, que está Eso es. súper guay para hacerte una idea un poco de qué quieres visitar. Y luego Xavier, también sobre el mismo japonesamente, preguntaba si había alguna lista de Rotenburó, que ya sabéis que son esos onsen al aire libre. Claro, que yo sepa, no oficial como tal. Hay muchas listas no oficiales, han salido listas en diferentes revistas, por ejemplo, a los japoneses les gustan mucho las revistas temáticas de turismo, ¿no? Donde se presentan diferentes lugares. He visto listas del mejor Rotenburo de montaña, el mejor Rotenburo combinación playa-onsen, el mejor Rotenburo de zonas nevadas. Pero bueno, es decir, yo creo hay que muchísimas. podríamos dar algunas ideas, ¿no?, de Rotenburó chulos que hay por el país para los que nos están escuchando. Vale, pues mira, una recomendación, si os gusta algo súper remoto porque cuesta mucho llegar, es Takamagahara. Ahora lo he dicho bien. He tenido que cerrar los ojos para decirlo, en la zona de Hida, eso sí, súper remoto. Si esto es Los Alpes japoneses, sí, precioso. si es demasiado remoto. Otra recomendación, la zona del lago Kawaguchi-ko, especialmente si vais en invierno, las posibilidades de tomarte un baño viendo el monte Fuji son bastante altas, así que eso mola mucho. También la zona de los Alpes en Nagano, la zona de Nagano, especialmente Makuse Onsen, tiene una naturaleza muy bonita. Y bueno, hablando de naturaleza y de lugares especiales, porque estamos hablando de Rotenburó, ¿no?, que son, como decíamos, estos baños exteriores de aguas termales, Hokkaido. En Hokkaido, sobre todo, cuando Hokkaido, ¿no? Vas en enero, febrero, que está todo nevado, cualquier onsen con Rotenburó es precioso. Pero si esto todo suena como que no se encaja en vuestro viaje, para mí el Rotenburo del onsen de Kurama, al norte de Kioto, merece muchísimo la pena. Primero porque está en Kioto. Está cerca, en las afueras de Kioto. Exacto, ¿no? está en la zona de Kurama. Que ya la zona de Kurama es maravillosa. Y encima yo recuerdo ese Rotenburo muy chulo, muy bonito. Rodeado de montañas, muy bonito. Así que... Luego también tienes el Valle de Iya, ¿no? ¿Iyo? ¿Qué te pasa? El Valle de Iya en Tokushima, en Shikoku. No te ha hecho gracia mi chiste. No me ha hecho gracia. Bueno, vale, ok. Que también es chulo. O la zona de Sakurajima, el volcán Sakurajima. El volcán, que en también tiene algunos Rotenburó muy chulos con vistas al volcán, preciosos. Y también, si no, la zona de Kumano, ¿no? Del camino Kumano-Kodo. Tenemos la zona de playas como Shirahama, por ejemplo, o Kikatsura, con Rotenburos a pie de mar, ¿no? Una maravilla poder bañarte viendo el mar justamente, o los Rotenburos ya de interior, como por ejemplo Yonomine Onsen, ¿no? Los 3 pueblos onsen ahí de Hongu, que también está guay. Y teníamos también otra pregunta ya de Avelina, que nos preguntaba si había listas de comida, Luis. Y la verdad es que yo creo que no. Bueno, estaban los 3 wagyus que mencionamos. Los 3 wagyus. Pero, ¿qué te parece si nos hacemos nosotros algunas listas de comida? Lo dejo ahí como idea para otro episodio. También están los 3 mejores ramen. ¿Cómo está pensando ya, Luisete? Sí, estoy pensando. Pues yo creo que puede ser ahí un episodio guay. Bueno, podemos hacer unas listillas. Avelina, danos unas semanas y a ver si... ¿No? A mí me parece que puede funcionar bien. Bueno, pero dejamos de lado los comentarios de los oyentes porque para terminar el episodio tenemos que hablar de la palabra japonesa. Y claro, estamos hablando de museos de trenes. Entonces, yo no sé qué has pensado, Laura, pero algo tendrá que ver con esto. Pues mira, he pensado en la palabra japonesa para museo de trenes. Fíjate tú. Ahora mismo se me está cayendo la gotita, como los personajes de manga. Mira, museo en japonés se dice hakubutsukan. Hakubutsukan, ¿no? Y se escribe con 3 kanjis. El primero significa exposición, exhibición. El segundo es el de cosas y el tercero es el de edificio. Así que realmente es súper sencillo porque es el edificio en el que hay cosas en exposición. Pasa que, claro, ves el kanji y dices, anda, si ese kanji es como el de kimono, el de mono. Claro, pero de cosa. se lee de otra manera, claro, sí, aquí, porque sí, es que sí. estas cosas del japonés que tanto... De todas maneras, hemos mencionado antes, por ejemplo, ¿no? En uno de los museos, en el de Nagoya, que decían Tetsudokan. Es decir, que en algunos casos, aunque museo se dice Hakubutsukan,
se quitan el Hakubutsu Y ya se quedan solo con el kan, y que es el edificio. se quedan solo con el kan, que ya indica que es. Bueno, kan es edificio y sí que es claro, se usa mucho para museo, ¿no? Y luego ferroviario o de trenes, relacionado con los trenes, se dice tetsudo, ¿no? Tetsudo se escribe con 2 kanjis. El primero es el de hierro y el segundo es el de camino. Camino de hierro. Onda, ferrocarril. Claro, es lo mismo. Es lo Entonces mismo. es fácil. Así que si os dicen Tetsudo Hakubutsukan, pues es el museo de trenes, el museo de los ferrocarriles. Y si no sabéis dónde está, salís de la estación en Kioto, por ejemplo, y queréis ir al museo de trenes, hombre, primero mirad Japonismo, que os explicamos perfectamente Está cómo ir. explicadísimo y tenemos mapas Pero que podéis integrar con tu Google Maps. Pero si queréis practicar vuestro Eso, hay japonés, que pues ya practicar. sabéis. Tetsudo Hakubutsukan wa doko desu ka? Dilo otra vez. Tetsudo Hakubutsukan wa doko desu ka? Pues está para allá. Para allá, sigue recto. Y ya está. Oye, pues qué bien. Bueno, esperemos que os haya gustado. Nos hemos enrollado un poquito, pero es que, claro, había bastantes cosas Se nota que que es contar. Fun with Trains. Se nota que es Fun with Trains y que no hemos hecho tantos. Entonces yo estaba aprovechando Con ganas. de la oportunidad que tenía. Pero bueno, no nos enrollamos más. ¡Mátane!